Juana y Pascual residen en San Pedro Benito Juárez, Puebla, al pie del volcán Popocatépetl. Este pequeño pueblo subsiste principalmente de la agricultura, ganadería y de las remesas que mandan los migrantes desde el norte. El matrimonio tiene 7 hijos en Estados Unidos, 4 viven en Nueva York y 3 en Las Vegas, Nevada. Dainzú López de Lara Espinosa, doctora y maestra en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, IHEAL, o IHEAL por sus siglas en francés, de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III, becada por el CONACYT y la Embajada de Francia en México, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana UIA Santa Fe. Cuenta con 3 especialidades en estudios latinoamericanos, IHEAL Sorbonne, en Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de México, PUMA UNAM, y en Derechos Humanos y Transición a la Democracia, UIA Santa Fe. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, MEXITEG. Actualmente se desempeña como profesora asociada de tiempo completo en la UDLAP y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés se centran en la dimensión internacional de los procesos políticos en México o cualquier país, derechos humanos, política exterior, política ambiental, áreas naturales protegidas y estudios sobre género, América del Norte y América Latina. Actualmente cuenta con 3 proyectos de investigación política, exterior y derechos humanos, género, políticas públicas, acciones y poder, gobernanza ambiental en áreas naturales protegidas. La migración, ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo nos afecta? Los migrantes, ¿quiénes son? ¿Por qué se van? ¿Por qué nos intimidan? ¿Por qué nos afectan? Estas son algunas de las interrogantes que marcarán la línea del diálogo que se busca generar con este proyecto, con el objetivo de reflexionar sobre una realidad humana que nos involucra a todos. Un proyecto para plantear dudas y buscar respuestas sobre un fenómeno complejo que afecta múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad, impactando la vida cotidiana en un mundo que está cada vez más interconectado. La migración es un término que abarca una amplia variedad de movimientos y situaciones que involucra a personas de todos los ámbitos y de todos los antecedentes posibles. Dainzú. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a Rafael por invitarme y al Museo de Amparo para alojar este ciclo de conferencias tan interesante. Les cuento un poquito la historia de la relación que tengo con la migración. Yo emigré, ¿no? Casi 10 años estuve fuera del país y eso te hace como casi todos los que emigramos en algún momento nos interesamos por el tema de la migración. 2 de mis colegas, de hecho, que de la UDLA van a ser conferencistas también en este ciclo. Y bueno, cuando estaba estudiando el doctorado, empezaron a morir todos los días un migrante tratando de cruzar la frontera. Entonces se hizo como un escándalo en las relaciones bilaterales y acababa de llegar Fox a la presidencia y él como que empezó a señalar, y bueno, particularmente Jorge Castañeda, a señalar que había que hacer algo a favor, digamos, para regularizar el fenómeno de la migración entre los 2 países. Entonces, de ahí es uno de los capítulos de mi tesis, pero realmente me ha apasionado mucho y es un ejemplo que pongo siempre en mis clases de política, porque es la forma el ejemplo de cómo no se debe de resolver un problema porque no se ha resuelto. Entonces, esta es la estructura de mi presentación. Tengo una hipótesis ahí, la introducción, digamos, de la relación México-Estados Unidos, que va del conflicto a la integración. Luego, digamos, las 6 fases que ha vivido este tema, este fenómeno entre los 2 en la relación bilateral, que es la migración negociada con el programa Bracero, la no política, el acuerdo comercial y la militarización de la frontera, del acuerdo migratorio, la construcción del muro, y Obama y su pretendida reforma migratoria, y Trump y el muro, ¿no? Estas 2, las últimas, bueno, lo último lo agregué a lo que yo ya tenía y había trabajado y es algo que le he dado pues seguimiento, ¿no?
Y tenemos entonces que las políticas anti-inmigración que ha implementado el gobierno de Estados Unidos a lo largo de su historia no han inhibido la llegada de migrantes clandestinos a su país. Por el contrario, lo que han roto esas políticas es la migración pendular, la ida y la vuelta, lo que ha fijado a los migrantes en su territorio y quienes no quieren arriesgar otra vez la vida y su patrimonio para volver a cruzar. Entonces yo les voy a mostrar cómo sí efectivamente es la forma de cómo no se debe de arreglar. Y además que todos los estudios de migración, todas las políticas de migración para regular los flujos migratorios, todas en el mundo han fracasado. No conozco alguna que no haya pasado por eso. Bueno, entonces, el proceso migratorio entre México y Estados Unidos es un fenómeno social de tradición centenaria que involucra a millones de personas y tiene 3 características: la historicidad, la masividad y la vecindad. Tenemos también entonces que la importancia de este fenómeno hoy, para contextualizar el fenómeno, la importancia es que 1/10 de la población mexicana vive y trabaja en Estados Unidos, es decir, alrededor de 11 millones de personas, creo que un poco más con estos años últimos que han pasado. El 80% del comercio mexicano se hace con esa nación. La frontera de 3.140 kilómetros es la más transitada del mundo, con 1 millón de personas que la cruzan diariamente, así como 300,000 vehículos. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de los estados más grandes y más ricos de Estados Unidos, que es California, Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados. También transitan grupos del crimen organizado, lo que ha hecho es la criminalización de la frontera. El fenómeno entonces es el objeto de la acción unilateral de Estados Unidos con la creación de políticas anti-inmigrante, con la militarización de la frontera y la construcción de un muro que parte en 2 a todo un continente. Y entonces en las teorías de la migración lo que vemos es que este muro o esta división que se quiere exacerbar cada vez más, lo que hace es que nos está profundizando más esta diferencia que antes se hacía entre este y oeste en la Guerra Fría, y hoy se hace entre los países del sur y los países del norte, los países desarrollados y los países en desarrollo o pobres, ¿no? Entonces, toda América Latina, ¿no?, queda afuera de eso. Luego, el objetivo entonces es demostrarles que las políticas anti-inmigración eluden el hecho de que es un fenómeno que responde a factores de expulsión y atracción, el famoso pull and push. Necesita un acercamiento bilateral de responsabilidad compartida. El resultado es que los migrantes mexicanos y los de otras nacionalidades tuvieron que establecerse en Estados Unidos como respuesta a estas políticas para evitar arriesgarse de nuevo a cruzar la frontera. La estructura entonces, como les mencioné en el índice, vamos a revisar estas 2 etapas de antecedentes, que es esta y esta, y bueno, ya las últimas 4, que son digamos, de las relaciones contemporáneas, ¿no? Entonces, esta relación que data desde siempre, desde Pancho Villa, desde que andaba y cruzando la frontera para invadirlos, y en la Revolución Mexicana, cuando mucha gente se fue a Estados Unidos, ¿no? Y todo el siglo XX, digamos, y lo que vamos del XXI, pues se ha cambiado la fisonomía de la frontera y también la sociedad que vive ahí, porque antes era una frontera pues imaginaria, porque la gente iba y venía, trabajaba de un lado, vivía en el otro, iba de compras a hacer un lado, y cada vez más se ha ido intensificando, y vamos a ver desde cuándo, porque no siempre ha sido un conflicto. Vamos del conflicto a la cooperación. Los siglos XIX y XX está marcado por el conflicto, digamos, en consecuencia de la exacerbación de la desconfianza que perdura hasta nuestros días. Enrique Krause tiene un capítulo de un libro que se llama Mirándolos a ellos, y habla todo el recuento
de cómo las élites políticas siempre han visto con mucha desconfianza a Estados Unidos, y no es para menos, porque estos golpes, digamos, expansionistas han hecho que pues México, ¿no?, se retraiga y trate de combatirlo, ¿no? Y a fines del siglo XX, Bruce Bagley habla de que termina la negligencia benigna, que es dejar hacer al gobierno mexicano lo que él quiera, mientras le garantizara la estabilidad política al interior sin afectar sus intereses. Y eso es que, yo siempre también les digo a mis alumnos, es que a Estados Unidos nunca le interesó la democracia en México. De hecho, creo que en 2 ocasiones en la historia ha habido un pronunciamiento por parte de algún presidente estadounidense diciendo que no hay democracia en México, ¿no? Porque México siempre le mantuvo, digamos, estabilidad, y México no era un problema, ¿no? Mientras no alojara comunistas o cosas así, entonces no había problema. Entonces podíamos tener un gobierno autoritario, violador de derechos humanos, fraudes electorales, y Estados Unidos no se pronunciaba, que era, pues, Estados Unidos es el faro de la democracia. Entonces, ¿cómo es posible que su vecino no, bueno, la no intervención obviamente jugó un papel, pues, obviamente muy importante ahí, ¿no? La crisis económica de 1982 es el parteaguas en México y en toda América Latina, porque no solamente cambiamos de modelo económico hacia el neoliberal, del desarrollo estabilizador o el modelo de desarrollo hacia adentro, sino que pues para resarcir, digamos, o sanear nuestras finanzas, pues nos hacen una serie, pues los que nos prestaron el dinero, nos hacen una serie de recomendaciones, que el famoso consenso de Washington, que nos dice qué es lo que teníamos que hacer para tener una economía más sana, lo cual pues era algo inevitable, había que hacer algo, pero bueno, entonces ya obviamente vimos que este modelo económico lo que ha hecho es profundizar la brecha o la desigualdad, y pues también creo que necesitamos ya como que refrescar un poco ese modelo, porque hemos visto también que bueno, ya no solamente por ideología, ¿no?, política, sino también por el medio ambiente, ¿no? Porque si seguimos con este modo de consumir y todo, pues obviamente este modelo pues se va a acabar el agua y todos los recursos que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, México emprende estas reformas económicas y entonces es la variable explicativa de esta nueva relación, o menos, digamos, acercamiento entre las dos naciones. Estos periodos, entonces, entramos a la entrada del GATT en 1985, con las negociaciones trilaterales a inicios de los 90, que transforman también, y que México es cuando se convierte en el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá, ¿no? Y entonces en los años 90 es la parte de la transición, no solamente de nuestras relaciones con el mundo, sino que, digamos, México, y bueno, el mundo entero México está inmerso en una doble dinámica transformadora. Por un lado está el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y donde Estados Unidos se proclama el vencedor de esta confrontación bipolar, pasamos, digamos, lo que le llama Francis Fukuyama el fin de la historia, que era que ya no había nuevos modelos que podían proponer algo, y que ya había ganado el liberalismo y que ya no había nada que hacer. Luego, obviamente, lo han criticado mucho, ya se superó, pero en ese momento nosotros pues nos tomamos nuestras apuestas, particularmente el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hace su apuesta a favor, digamos, de negociar con nuestros vecinos del norte, aunque la idea era principalmente firmar o negociar algo con Europa, con este mantra, digamos, de los gobiernos federales que llegan cada año y dicen que van a diversificar las relaciones, pero como ven, no hay más que un 20% para diversificar. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Entonces realmente hay muy poquito que podemos diversificar, aunque a mí personalmente me encantaría que tuviéramos un acercamiento más fuerte con América Latina y menos dependencia de Estados Unidos. Sí creo que hay que hacerlo, pero está difícil, está muy difícil. Entonces, bueno, la frontera se vuelve, digamos, la parte definitoria de la política exterior de México, de su lugar en el mundo. México se volvió atractivo, y no porque México era una potencia, como decía Salinas, sino México se volvió atractivo porque tenía un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y una frontera de 3,000 kilómetros.
Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los intercambios comerciales se intensifican, así como las amenazas del tráfico de drogas, la migración ilegal, el crimen organizado y la violencia. En otras palabras, en la parte teórica, digamos, la interdependencia compleja aparece entre los dos países que hace patente y que es acá. ¿Y qué es esto? ¿No? Que la interdependencia compleja son que es todos estos canales de comunicación que van más allá de la diplomacia entre presidentes, sino entre empresas, entre ONGs, asociaciones civiles, y ahora lo que hace el Internet de tenernos conectados a todos medios de comunicación con todos, ¿no? Entonces, se complejiza, digamos, el análisis y también la gestión de esa relación tan importante y tan compleja. Entonces tenemos el número 1, que es la migración negociada con este programa Bracero que firma, digamos, Estados Unidos con México. En realidad México no tuvo mucho que decir, nada más Estados Unidos se lo ofreció y México lo aceptó, y al principio, al inicio del programa, la verdad es que sí fue un muy buen programa. Los obreros que se iban a trabajar a Estados Unidos iban en muy buenas condiciones, tenían un lugar donde vivir, regresaban, ¿no? Cuando llegaba el invierno regresaban a su casa y luego podían volver a ir, y poco a poco se fue, bueno, vieron los empresarios que era un muy buen negocio, entonces lo reafirmaron, solo era para la parte, digamos, de cuando entra a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba brazos para trabajar, y entonces, no, pues México tenía, y se van muchísimos hombres, ¿no? Casi 500,000, digamos, empiezan a llegar allá, y bueno, pues eso creó, digamos, empieza a crear este lazo también, del que no voy a hablar mucho porque no es mi especialidad, en el lazo social, digamos, comunitario, entre las redes, digamos, que se empiezan a hacer de las familias, de las generaciones que empiezan a instalarse en Estados Unidos, ¿no? Y es mucho a partir de este programa, ¿no? Después ya en 1930, disminuye la migración, pero vimos el mismo fenómeno en el 2008, cuando la crisis financiera de los subprime, que también disminuye o salen muchos de Estados Unidos porque no encuentran más trabajo. Digo, ya se regularizó esa parte. Y ya al final del programa Bracero, pues ya empieza a haber muchas acusaciones de abusos por parte de los empresarios. Hay muchísima literatura al respecto, entonces si están interesados también pueden investigar un poquito, porque sí es muy interesante esta forma, digamos, de trabajo temporal que hasta la fecha sigue. Con Canadá tenemos uno importante. Y entonces hasta los años 50, digamos, hay un 11% de la población mexicana viviendo allá, y se debe a estos dos, a la política del buen vecino y al programa Bracero. Entonces tenemos esta tabla de migración que les digo, pues, ¿no? Cómo es que a pesar de todos los intentos de Estados Unidos, ¿no? De militarizar la frontera, etcétera. Luego vamos a regresar a estos números para que pero así podemos ir viendo, ¿no? Como aquí, bueno, era ínfima, pero acá vemos, ¿no? Con la revolución, obviamente, pues hay un pico, y a partir de 30, 40, en 50 ya, ¿no? Empezamos a ver, aquí hay un descenso, obviamente, por la Gran Depresión, y después vemos acá, pues que empieza a aumentar, y ya lo que y bueno, cuando ya estamos hablando de cifras ya muy importantes, y también que en esta parte, a partir de 2001 hasta 2003, todo el sexenio de Fox, en realidad al principio, los últimos años del sexenio de Zedillo, es que ya estaba muy, desde el 94 que empezaron a militarizar la frontera, estaban muriendo todos en el desierto. O sea, era una cosa horrible. ¿Se acuerdan de un video de alguien que se está ahogando en el río Bravo, ¿no? Empieza a ver, eso ya lo veíamos todos los días en las noticias. Hoy no sé bien qué pasa porque ya no sale, pero creo a lo mejor sí está funcionando, pero siguen pasando, ¿no? Es casi 500,000 al año de migrantes, no solo mexicanos, ¿no? Que pasan por la frontera. Después tenemos la política de la no migración, del 45 al 80, las relaciones son relativamente estables y libres de conflicto. Termina en 65 y se impone primero ya un límite al número de inmigrantes o de visas, ¿no? En 68 se da la primera modificación a la ley de inmigración.
todo inmigrante sin vínculos familiares tenía que tener un dictamen del Departamento de Trabajo, ¿no? Lo mismo que pasa en Europa, que si no, o en México, que si no justificas que necesitas esa persona extranjera, entonces no entra. Luego otra ley en 76 que limita el número de visas. Y acá tenemos esta otra gráfica que también es reveladora del resultado de estas políticas y de esta resistencia a Estados Unidos de la migración, ¿no? Tenemos aquí como legal, invitado e ilegal, ¿no? Y el ilegal, pues bueno, ha estado, sí, pues subiendo, y luego acá, y luego vemos acá otra vez otro piquito y así, ¿no? Entonces, la ley Simpson-Rodino es hasta los años 80, particularmente en 1985, es cuando el tema del narcotráfico y de la migración entra a la agenda bilateral. Antes no era un tema, no era un conflicto, no era un problema. Es en 1985, el narcotráfico entra una vez que asesinan a un agente de la DEA, al Kiki Camarena, lo asesinan, bueno, dicen que había sido un narcotraficante, pero luego apareció hace unos años, poquitos, salió que habían sido los propios de la CIA que lo habían asesinado porque él se había dado cuenta, agente de la CIA, que había, que estaban financiando con el narcotráfico sus operaciones en Irán, con los Irán Contra, y en Nicaragua con los Contras. Entonces, pues, ¿no? Entonces, bueno, salieron los documentos y todo, bueno, pero siempre hubo ahí un desfase. Ah, perdón, sí, hubo ahí, sí, perdón. Y entonces, en ese momento entra el narcotráfico, gracias, entra a la agenda conflictiva de Estados Unidos y México, y en 1986 Reagan firma la IRCA, que es la ley Simpson-Rodino, en la que decía que se endurecen las políticas para contratar inmigrantes indocumentados, esta misma que hemos tenido los intentos y que lo han hecho y que ahorita está y que sí y que no. Bueno, esta fue la primera vez, causó revuelo, pero también al mismo tiempo estableció un punto muy importante que es hasta la fecha, que todo residente que tenga su green card y todo, o naturalizado, que nacionalizado estadounidense, puede traer a su familia directa, ¿no? Y se vuelven ciudadanos estadounidenses automáticamente. Entonces, por un lado decían, no gente nueva, pero sí gente que tenga, que ya trabaja aquí, que ya está adaptado y todo, y que traiga a su familia para que se quede, ¿no? Entonces, digamos que por un lado era ese endurecimiento y por el otro como relajamiento, ¿no? Y entonces, estos son los puntos de empleadores: investigar el estatus migratorio, que obviamente pues es violatorio a los derechos humanos. Muchos empresarios se han manifestado en contra de hacerla de policía, pues no es su y sobre todo las escuelas. Legalizar a algunos inmigrantes ilegales, legalizar inmigrantes indocumentados, los que, bueno, pagaran impuestos, ¿no? Entonces, en 86, estas promesas, pues bueno. Y en el tercer punto, digamos, en la mitad, digamos, acuerdo comercial y militarización de la frontera. En 1994 pasan muchas cosas. Como les decía, en 90, el aumento de los controles más estrictos de la frontera, surge este doble discurso de Estados Unidos. Por una parte se negocia esta asociación e integración con México, pero la otra se militariza la frontera, porque claro, decían, bueno, si firmamos un acuerdo de libre comercio con México, pues se van a venir todos a trabajar acá, entonces tenemos que poner unos candados ahí. Bill Clinton, demócrata, reaviva esta hostilidad, no él personalmente, pero en su gestión, digamos, reaviva esta hostilidad antimigratoria, y esta actitud empieza con la recesión económica y el control del Partido Republicano en ambas cámaras en los años 90. Entonces era un campo obviamente ahí minado para regularizar a los inmigrantes. Y bueno, estas fotos son de la época, y es que Trump habla de un muro, pero el muro ya está ahí desde
En 2006 terminaron una parte que faltaba, pero siempre ya estaba el muro desde hace tiempo. Entonces, en estos años 90 surge también la propuesta 187, muy polémica, violatoria obviamente de los derechos humanos, que prohibía la prestación de servicios médicos gratuitos, excepto en caso de urgencia, educación pública para niños indocumentados. La Border Patrol, ¿no?, con 4 operaciones de tipo militar. Aquí tenemos Hold the Line, Gatekeeper, Safeguard y Río Grande, en estas, ¿no?, donde se empieza, digamos, a endurecer completamente, y entonces tenemos, sí, este tipo de… este tipo de imágenes, ¿no?, en la frontera. Y bueno, también, ¿qué genera esto de cerrar la frontera? Pues lo que genera es que se hace el control más estricto, hace que la gente tenga que acudir a polleros, coyotes o traficantes de personas para ayudarlos a pasar por la frontera. Se habla, encontré algunos datos, entre 3,000 y 5,000 dólares les cobran para pasarlos. Imagínense eso para alguien que no tiene recursos y que quiere buscar una mejor, ¿no?, hipoteca por lo menos, no sé, 1 o 2 años de sus ganancias en Estados Unidos. Y también rompen esta migración pendular, que es justamente lo que ellos querían evitar, ¿no?, pues que se les llenara de mexicanos allá, y pues bueno, ahora ya están ahí. Entonces esto empieza a criminalizar la frontera, porque ahí ya se empieza a mezclar todo, se empieza a mezclar obviamente el narcotráfico y se empieza a mezclar pues la parte del tráfico de personas. Ambas actividades ilícitas, ¿no?, criminales, y pues que traen muchas pues muertes, ¿no? Y entonces llega Fox en el año 2000 y con su asesor Jorge Castañeda, ellos dicen, pues nosotros ya no tenemos este pasado, ¿no?, con Estados Unidos. Nosotros ya queremos una relación fresca, tenemos una relación de tú a tú con Estados Unidos, entonces vamos a plantear una política más propositiva, ¿no?, de aliarnos, y no solamente en lo comercial, sino más allá. Entonces empiezan comunidad, aquí está cortado, pero era Comunidad de América del Norte, era el objetivo. Hubo varias reuniones entre los tres, con Stephen Harper y George Bush, donde ellos estaban platicando que a lo mejor íbamos a avanzar un poquito más, así como la Unión Europea, avanzar un poquito más allá de solamente lo comercial. Y bueno, Estados Unidos y Canadá decían, sí, pero abre tú el tema de los energéticos. Bueno, hasta que no abras el tema de los energéticos, pues nosotros no vamos a abrir el tema de la migración. Entonces se quedó ahí un poquito en buenas intenciones, en fotos diplomáticas, no. Pero entonces esta Comunidad de América del Norte, digamos, fue como la primera vez que se plantea avanzar más allá, ¿no?, de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y el mercado común. Vicente Fox entonces plantea esta famosa enchilada completa, que luego dijeron que nada más quedaron totopos, y bueno, había le llaman algunos autores, una luna de miel. Cuando llega Fox, es el primero que invita a su rancho a platicar de cosas de Estado. Están en caballo con sus cinturones, sus botas vaqueras. Aquí no traen los sombreros, pero bueno. Entonces, y es la primera vez también que Bush llega con muy poca legitimidad a su gobierno, que invita a un jefe de Estado y le ofrece una cena, y va al Congreso de Estados Unidos Fox. El 5 de septiembre de 2001 hace un discurso en el Congreso de Estados Unidos, donde les repite varias veces, ¿no?, la palabra trust, ¿no?, que teníamos que haber confianza. Bueno, le aplauden, estaban felices todos, y ¿qué pasan unos días después? 6 días después de esa visita, pues caen las Torres Gemelas, ¿no?, las tiran, y todos nuestros sueños, ¿no?, como la enchilada completa y regularizar a 3.5, alrededor de 3.5, hay unos que dicen hasta 4.5 millones de mexicanos, ahora que está de moda la palabra amnistía, que ampliar el tema de los trabajadores temporales, los programas de desarrollo regional, o sea, algo más completo, no solamente visas, trabajo temporal, sino todo. Entonces, el error diplomático fue haber planteado todo junto,
¿no? Algunos decían, no, mejor vayan negociando punto por punto. Estos dos, el de los trabajadores temporales y la visa, eso sí puede pasar. La amnistía es lo más delicado. Entonces Castañeda se puso necio y dijo, no, si no es todo, no es nada, porque si no, no va a pasar. Entonces ya no pasó nada. Para las Torres Gemelas se vuelve la obsesión securitaria de Bush, ¿no? Ya la frontera es vista como una amenaza nuevamente. Y bueno, esta la puse en mi tesis, me lo encontré, estaba muy, muy bueno, porque justamente era, ¿no? Los barriles de petróleo, y nosotros queríamos el Immigration Agreement, ¿no? Y bueno, estaba como en el aire. Nadie lo dice así, no hay ningún lugar donde se declare, bueno, petróleo pero eso era lo que estaba en el aire y eso era lo que estaba en el fondo de la negociación. Pero México no se dio y bueno, ya no sabemos nunca qué va a pasar porque pues los terroristas pues acabaron también con nuestros sueños, ¿no? Y entonces Fox y los proyectos del muro, entonces Fox también cambia esta parte en lo social de Durand, que es un especialista en la migración mexicana. Él dice que antes los mexicanos eran vistos como traidores a la patria, que porque se iban a Estados Unidos a engrandecer esa nación con su trabajo y que por qué no se quedaban aquí, ¿no? Pues acuérdense que estábamos en una época súper nacionalista, el PRI a todo lo que daba, la política nacionalista y anti-yanqui, ¿no? También era traducido. Entonces, Fox cambia eso porque en realidad empieza a reconocer que eran héroes y entonces de traidores a héroes de la patria, porque arriesgaban su vida para tener mejor vida y además tenían sensibilidad los dos. Bush y Fox venían de estados, uno atrayente de migrantes y otro expulsor de migrantes, Guanajuato y Texas. Entonces, también hubo ahí como un poco de falsedad al respecto, porque en realidad, viendo los números, no sé si los alcanzan a ver, pero los miles de millones de dólares que mandan los mexicanos a México, es que eso no nos los mandaba nadie nos iba a regalar, ¿no? Se invierte en México, se gasta en México, es una fuente realmente para la economía muy importante. Entonces, si regularizaban la migración, pues tampoco les convenía mucho, ¿no? Porque pues ya eso se iba a hacer por otros canales. Sí, lo que logró Fox en esa época es que logró que no les cobraran tanta comisión para mandar sus remesas, porque es que era casi un tercio les cobraban, entonces era realmente escandaloso. Y bueno, la guerra contra el terrorismo y se percibe como una inseguridad, el proyecto de ley que pretendía delimitar los espacios por donde transitaba la inmigración documentada. Gracias a Dios, nunca pasó un terrorista por el territorio mexicano, ¿no? Todos fueron criados en Estados Unidos, pero el caso que hubiera sido, imagínense, si se pusieron así, imagínense cómo hubiera estado. Hubiera sido mucho más dramática la situación para los mexicanos que tienen eso como salida. Y la construcción de un muro, entonces planteamos algo increíble, amnistía y todo, y de repente acabamos con la construcción de un muro. En el 2006-05, Bush manda al Congreso una iniciativa para que le descongelaran unos fondos para construir lo que restaba del muro de México con Estados Unidos, o sea, desde Bush ya. Y bueno, obviamente, pues Fox estaba pues muy triste, le mandó decir que pues eso no era una cosa amistosa y todo, pero Bush dijo, pues lo siento, pero la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que, digamos, entender un poco la paranoia en la que entraron, ¿no? Los estadounidenses. Y bueno, llega Obama, y con muchísimas promesas de que iba a hacer algo por los migrantes. Él prometió una reforma migratoria integral también, la enchilada completa. Y si se metían a la página de la Casa Blanca cuando llega Obama, justo una de las partes de Foreign Policy era política exterior, relación México-Estados Unidos, migración, situación unacceptable, ¿no?
inaceptable, así como también está de moda eso en inglés. Y entonces, o sea, había un discurso, digamos, una voluntad política de hacer las cosas. Vimos que, bueno, Obama no tenía la mayoría en el Congreso, tampoco podía hacer mucho, y eso mismo fue lo que le pasó a Fox. Fox y Bush pensaban que nada más con su luna de miel, ¿no?, iban a lograr firmar un acuerdo migratorio de esa envergadura, pero la verdad es que si alguien conoce bien cómo funciona Estados Unidos, donde sí hay una división de poder clara, donde sí el Congreso tiene voz y voto, es que realmente en donde se tenía que negociar el acuerdo migratorio era con el Congreso de Estados Unidos, no con Bush. Bush podía decir lo que quería, ¿no? Podía mandar la iniciativa, pero ¿quién la iba a aprobar? Pues los republicanos y los demócratas. Entonces había que hacer un lobbying, un cabildeo muy fuerte, lo que hizo Salinas para aprobar el Tratado de Libre Comercio, donde se gastaron millones de dólares para convencer a congresistas de que aprobaran el Tratado de Libre Comercio. Y lo mismo debió de haberse hecho, digamos, ¿no? Pero también fue mal llamado un acuerdo migratorio porque la migración no es una cosa que se negocia, o sea, es una prerrogativa del Estado, cómo maneja a su población y a quién deja entrar y a quién no. Entonces, era más bien lo que pedíamos era una reforma migratoria, ¿no? Entonces, llega Obama, en su campaña promete impulsarla, legalizar 11 millones de inmigrantes, calificándolo como el intento más ambicioso en los últimos 25 años, pero como ningún otro presidente, durante su mandato se deportaron a 2.8 millones de personas. Entonces, primero sí y luego no. Y luego también a Obama le toca vivir la crisis de los migrantes, 52,000 niños centroamericanos y mexicanos varados en la frontera, y fue una crisis humanitaria muy, muy fuerte. Es el letrero que trae el niño, dice: mis papás se fueron a trabajar y yo quiero estar con mi familia, ¿no? Aquí hay también pues varios migrantes que dicen: Obama, cúmplenos, stop deportations, not one more, ¿no? Y entonces eso fue el pan de cada día durante su primer cuatrienio, y también en el segundo, todavía con la segunda, cuando es su reelección, vuelve a prometer, dice: ahora sí, de verdad, voy a gastar todo mi capital político para esto, y tampoco funciona, ¿no? Entonces, logra sacar su Obamacare, ¿no?, que ya se lo tumbaron, y después de 3 años de romper un récord en deportaciones, utiliza su poder ejecutivo y termina con esa política de deportaciones, ¿no? Y surge esta ley, ahí está mal escrito, ley SB 1070, seguro se acuerdan que fue también un escándalo, de Arizona. Ella es Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, en donde se crea esta ley, en donde, bueno, nada más lo que consistiera que la policía estaba ahora facultada, que en el momento en que viera a alguien que era sospechoso de ser ilegal, lo podían detener. O sea, ¿cómo sabes por la cara de alguien si tiene papeles o no? O sea, eso, entonces era obviamente un acto súper discriminatorio, racista, y entonces empezó, imagínense el pánico que había entre la gente, entre los que no tenían papeles, para de repente estar en el cine o en la calle caminando y de repente le caes mal o tienes cara de muy mexicano, te piden papeles, ¿no?, y te meten a la cárcel y te deportan de pasadita, ¿no?, porque pareces, entonces fue un escándalo. México siempre se pronuncia débilmente frente a acontecimientos de esta naturaleza. Siempre hay como una nota diplomática, que es lo mismo que nada, pero mejor que nada, a veces dicen, y lo que hace Obama es que de plano utiliza estas maravillosas cosas que le encantan a Trump, las acciones ejecutivas, y para esa ley, porque la Suprema Corte también dijo que era violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y de lo que siempre ha defendido esa nación como democrática, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, todos somos iguales, y bueno, entonces también tenemos, y pues la traición, digamos, ¿no?, de Obama es que
Él ganó con, o sea, 11.2 millones de latinos votaron en esas elecciones. Y el 73% de esos latinos votó por Obama, por los demócratas. Entonces, sí es, ya hace mucho, cuando empezamos a leer desde los 80, 90, ¿no? Ya siempre decían, los latinos van a ser una fuerza electoral, ¿no? Un día, pues llegó ese día en la elección de Obama. Y pues los trató de apapachar y todo, pero bueno, ¿no? Y entonces ha creado más inseguridad. Y luego John Ackerman, que es muy agudo, ya saben, ¿no? Empieza a decir que había una acción ejecutiva donde iba a hacer una amnistía, etcétera, y entonces la califica de hipócrita, ya que no constituye ninguna reforma migratoria, que la que había prometido, y lo que hace es que era evitar la fuga de votantes latinos y solo los inmigrantes bien comportados y con altos índices educativos tendrían, digamos, un temporal libre, ¿no? Los DACA, los Dreamers, ¿no? Solo por ahí. Que bueno, también luego ya no sabíamos que había un mundo peor para los latinos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues esa es la realidad, que los latinos pues le dieron, bueno, no le dieron, pero sí ayudaron bastante para el triunfo de Obama, que no era tan evidente, ¿no? Ahora lo vemos que era muy fácil, pero no estaba tan fácil. Y bueno, aquí tenemos entonces Trump y los migrantes. Hoy en día pues sabemos que pues desde que está en campaña, desde que estuvo en campaña, Trump utilizó como bandera el antimexicanismo, ¿no? Era para ponerle cara y nombre a algo, al enemigo. Estados Unidos siempre ha operado de esta manera. Siempre ha buscado al enemigo externo. Antes era el comunismo, ahora son los mexicanos, otra vez con los narcotraficantes, ahora el terrorismo. El caso es que siempre el enemigo es externo, es una manera de operar, digamos, ¿no? Y pues nos agarró a nosotros, ¿no? Y como le dicen que es un bully, él, ¿no? Que nos bulea, Trump, y que utilizó el muro como campaña electoral, le funcionó. Hay hasta mexicanos que votaron por él, o de origen mexicano, criminalizando a los migrantes y calificándolos, acuérdense, de violentos y violadores, que nos mandan nada más a los asaltantes y a los violadores, ¿no? Todos son a bunch of violadores. Y bueno, eso obviamente nos ofendió terriblemente, ¿no? ¿Y qué hace nuestro presidente? Maravilla, pues lo invita, ¿no? A que hable y que nos diga en nuestra cara qué es lo que piensa de nosotros, ¿no? Entonces sí, pues él dijo que estábamos hablando de la construcción del muro, quién va a pagar, y eso no lo discutimos, eso no se lo dije, eso será en otra ocasión. Y luego salió una charla, ¿no? De que sí habían discutido del asunto. Caso es que, bueno, Trump muy listo, llega, hace su agenda, le va increíble después de esa reunión en México. Hillary no vino porque, bueno, le invitaron, pero bueno, ya no vino, y dijo que México iba a pagar por el muro porque pues también sale caro. Peña lo negó, apeló al voto racista, y el 1 de mayo ahora vemos, bueno, llegó, pues había mucha especulación de qué es lo que iba a pasar con Trump en la presidencia, que se iban a expulsar a todos, y la verdad es que sí, les fue muy mal a muchos han sido deportados, pero no han alcanzado la masividad de Obama todavía, pero bueno, entonces también hay que verlo con cuidado, pero sí empezaron a hacer redadas, como no se veía hace muchísimo tiempo. Había gente, comentaba una colega que trabaja también mucho migración, que está gente escondida, como en la Segunda Guerra Mundial, judíos así que se escondían abajo en los sótanos. Había familias que tenían escondidos migrantes, porque sabían que podían llegar en cualquier momento, porque ya lo estaban haciendo, llegando a detenerlos, ¿no? Entonces, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, algunos decidieron regresar, y el 1 de mayo, pues vemos que llegó esta caravana de migrantes, más de 1,000 centroamericanos cruzaron México para llegar a Estados Unidos, lo que provocó la ira de Trump. Vemos los encabezados, bueno, aquí hay unos
Trump atiza con datos distorsionados el discurso contra la inmigración a costa de México y Centroamérica, los rostros de la caravana que favoreció Trump, la caravana de migrantes desborda los recursos de la frontera de San Diego, o sea, esto es lo que está pasando ahorita, ¿no? En este momento, y que, bueno, tenemos también las pruebas que hicieron del muro, y esta caravana entonces de migrantes que sale el mes de marzo y con destino a México, a Tijuana, llegaron unas 1,200, o más 400, la policía de Estados Unidos cerró la frontera y dijo no más porque pedían asilo y también muchos conocemos estas historias en Centroamérica, de la violencia que se vive, no solo en Centroamérica, en México también, pero también esta parte que una vez que uno estudia esto y que nos da mucho coraje que nos maltraten en Estados Unidos, empezó a surgir desde la década de los 2000, empieza a surgir esta visión, digamos, llamada de atención de cómo estamos tratando a los migrantes que pasan por México, y ya ese es todo otro tema. Entonces ya casi no se habla de esto. Ahora en realidad lo que nos toca como mexicanos es, sí, obviamente tratar de defender nuestros intereses, que es parte de nuestra población allá, y nuestros intereses económicos, pero también la forma en la que violamos derechos humanos en este país es aterrador. Entonces, por eso yo les voy a recomendar el documental de Los Invisibles, que está en línea, pero son 5 o 6, y son de varios temas cortitos, de varias temáticas, y hay uno que me decía Rafael que quería darle un acento a este ciclo de conferencias para las mujeres, ¿no? Las mujeres migrantes que sufren pues terribles violaciones y vejaciones, y justamente hay uno de ellos que dedica a las mujeres hondureñas, que les hace Gael García la entrevista y les dice que todas saben que el 90% de las que atraviesan México van a ser violadas, y todas tienen que tomar pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas, para una vez ya que pasan México ya. Ya no puse la foto, creo, del padre Solalinde, ¿no? Que el padre Solalinde está ahí en Oaxaca y tiene estos albergues de migrantes donde pues les dan comida, les dan para que descansen, pues voluntariado, ¿no? La gente se junta mucho dinero, de hecho está mencionando que debería de ganar el Premio Nobel de la Paz, y con eso ganaría mucho dinero para poder seguir con su labor. Y bueno, hay muchos, y no están las patronas también, que creo que hay un documental, me parece, de las patronas, que son estas mujeres que se organizan y con lo poco que tienen o lo mucho que tengan, ¿no? Hacen unas bolsas de comida y agua y se las dan en el tren. Esto no lo quise poner porque no era el tema, pero también yo quiero hacer un señalamiento importante, porque eso es ahora lo que toca realmente vigilar, y que estamos inmersos ahorita en de violaciones de derechos humanos, una crisis de violaciones de derechos humanos en México, y eso incluye a los migrantes, defensores del medio ambiente, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí, pues desde que me convertí en mamá, la verdad, a mí yo veo un niño y trabajo temas de refugiados y así, y es horrible, terrible, ¿no? Esta situación. Entonces, bueno, las conclusiones, 49 minutos. Los antecedentes para el control de la inmigración ilegal en Estados Unidos muestran que solo de forma ordenada y con reglas se puede mantener un flujo libre de violaciones. La cooperación bilateral es la única vía para evitar esto y también evitar conflictos bilaterales. A pesar de todas las formas de control y regulación a las que han acudido los estadounidenses, el flujo de indocumentados a su país no ha sido reducido. Las gráficas muestran que el flujo de migrantes a Estados Unidos no se detiene, se mantiene e incluso a veces aumenta. La enchilada completa no funcionó, ya como les decía, porque se subestimó el peso de la burocracia y el Congreso, y quienes fueron los verdaderos oponentes a esta reforma. Y el activismo de Fox no fue suficiente para convencer a los estadounidenses de que una reforma migratoria es el camino para ordenar un flujo cada vez más complejo. Y esta cruda realidad, pues, ¿no? A pesar de todo, vemos que pues sigue aumentando los migrantes mexicanos en Estados Unidos. O sea, entonces la hipótesis se confirma,
es un fracaso las políticas anti-inmigración. Lo único que hacen es matar gente y separar gente y poner en peligro a niños, a familias, a mujeres y dándoles un negocio redondo a los traficantes de personas. Y bueno, sigo, una migración basada en reglas es la solución para que los individuos que quieren ir a trabajar pueden volver a su país y evitar la instalación en Estados Unidos, como es justamente ese discurso antiinmigrante. Se requiere, a pesar de las críticas, remigratizar la agenda, desecuritizarla, ¿no? Y las políticas antimigrantes, las de tipo militar principalmente, lo que han hecho es crear una mayor inseguridad, todos quieren atravesar la frontera y tienen que someterse a grupos del crimen organizado. Se tiene que regular el flujo atendiendo el problema de raíz, la cual es aumentar las oportunidades en México para evitar que esa población que pretende tener una vida mejor la encuentre en su país. Entonces, por eso también recomendaba Traffic, ¿no? Que es una película sobre narcotráfico, pero es exactamente el mismo ejemplo. Es igualmente cómo operan. Es un problema, es un fenómeno que aparece desde los años 80 y lo único que ha hecho es fomentar la militarización, las pistolas, la policía, la Border Patrol, ¿no? La violencia. Y no atienden esas políticas al problema de raíz. Si realmente los europeos y los estadounidenses quisieran realmente que no hubiera migrantes en su país, deberían de estar haciendo transferencias de dinero a esos lugares, políticas y vigilar quién se gasta el dinero, cómo se lo gasta. Es que luego sí, pues este dinero es mío, nosotros nos lo vamos a gastar de esta manera, etcétera, en Michoacán, en Guerrero, etcétera. Pero ahora está tan descompuesta la situación que pues nadie se quiere ir a meter a esos lugares, ¿verdad? Entonces, esa es la solución al problema, pero pues, ¿dónde está la voluntad política para poner el dinero en donde debe de ir, ¿no? Y bueno, esta es la de los invisibles, sí, ahí está Alejandro Solalinde, el padre Solalinde, aquí está Gael García con las hondureñas, que son las que relatan sus historias y todo lo que saben del pasaje por México, y pues es que es cortito, entonces también yo recomiendo, y bueno, muchas gracias y estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Una pregunta, muchas gracias, Taizú. A ustedes. Hubo una cosa que mencionaste que me gustaría preguntar muy específicamente, que dijiste, la migración no se negocia, es una prerrogativa del Estado. Me gustaría como que ampliaras precisamente esto como para entender desde dónde se puede empezar a estructurar un proceso de negociación bilateral desde esta frase que mencionaste. Sí, es que cuando planteamos como un acuerdo migratorio, no podemos plantearlo en esos términos porque porque va a estar ahí sonando. No lo podemos plantear de esa manera porque el Estado es el que decide, ¿no? Nosotros sabemos cómo vamos a regular nuestra población. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tratar de convencer la base, ¿no? A los congresistas, que son los que van a tomar la decisión, de decirles los beneficios, siéntate ahí, los beneficios de tener una migración ordenada, ¿no? Porque eso va a disminuir, pues, obviamente, la violencia, las muertes, ¿no? Y las violaciones. Entonces, hay que plantearlo como una reforma que ellos tienen que hacer, pero nosotros obviamente plantearles también algo, también si ellos quieren algo a cambio, pues también tratar creo que vale la pena, ¿no? Como sacrificar un poco de algo de nosotros para proteger a esa población, aunque es también como un poco triste tener que plantearlo en esos términos, porque en realidad la gente no debía de salir forzadamente, sino porque quiere ir a aprender inglés, ¿no? Entonces creo que es por la crítica a lo de la reforma o al acuerdo migratorio, más bien, y es ellos los que tienen que decidir cómo lo quieren manejar.
Bueno, era como si la relación es directa o inversamente proporcional entre la tasa migratoria y como el riesgo país y otras fuentes de financiamiento que México pudiera tener de otros países o de otros organismos, bancos supranacionales o algo así. No entiendo muy bien. ¿Es riesgo país? No, o sea, como Trump, lo que vemos hoy. Pues no, sino como digamos, México está exportando toda esta mano de obra, ¿no? Y digamos que la frontera o el cierre de la frontera para México no solo viene en la medida del flujo de las personas, sino también viene en cuanto a que las empresas americanas ya no están invirtiendo sus capitales en México, ¿no? Entonces, o sea, si esto sube o baja, ¿cómo influye eso a que México siga o no siendo un mercado potencial para otras naciones, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, que la Unión Europea, o pensando que, no sé, a lo mejor los conglomerados de Medio Oriente o algo así dijeran, bueno, en México hay tal cosa y podemos aliarnos con ellos para… Bueno, algo que es real, México aumentó, digamos, su atractivo comercial, monetario, etcétera, financiero, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, empezó a llegar mucha inversión. Cuando hay crisis en México, como la del 94, también por eso fue que se cerró y militarizó la frontera en Estados Unidos, porque la crisis del 94, la recuerdan, fue tremenda, fue una crisis muy, muy severa en México, y eso dijeron, pues se van a venir muchísimos mexicanos, entonces también tenemos que… Entonces, obviamente hay una relación directa entre estabilidad económica y inmigración. Cuando hay inestabilidad también allá, pues se expulsan acá, se regresan para acá, y si hay bienestar aquí, que pues ya no me acuerdo, pues no habría tanto, y a lo mejor se relajaría muchísimo más la frontera, ¿no? Pero ahorita con la violencia, el crimen organizado y todo, pues también la frontera está, pues es muy sensible a eso, ¿no? Entonces, sí, está complicado. Y una pregunta más. ¿Cuál de los candidatos a tu juicio tiene las mejores políticas vis-a-vis la población mexicana que se está yendo a Estados Unidos? Híjole, pues es que no les he escuchado a nadie hablar particularmente de los mexicanos en el exterior. Fox sí lo tuvo en la campaña. Y bueno, vemos que sí, o sea, lo intentó, ¿no? Si no le salió fue por otras razones. Pero de los que tenemos, de los candidatos que tenemos, ahorita, ¿quién tiene los mejores proyectos para mantener a los mexicanos en México? Bueno, no para los que están allá. Bueno, o sí o no. Bueno, yo haría una combinación entre Anaya y López Obrador. Los dos tienen la visión esta de… Me gustaría un poquito más de lo social de López Obrador, ¿no? Que pretende, que dice, si se mejoran las condiciones, esto de la amnistía, es lo que él quiere decir, ¿no? Pero bueno, no sé por qué no lo dice así, pero mejorando las condiciones de vida de la gente, no van a salir. Bueno, al menos están señalando el problema y la solución. Ahora, cómo sean las propuestas y cómo lo planteen, lo pueden plantear muy bien en la campaña, pero luego llevarlo a cabo es distinto. Y Anaya también tiene ciertas propuestas como más… a veces las veo como un poco más realistas, digamos, pero también menciona que la violencia la tienen obviamente que combatir desde los dos frentes, y eso también es algo que se tiene que hacer, ¿no? Primero, desmantelar a las organizaciones criminales, no podarlas, y por el otro lado, educación y mejorar las condiciones de vida de la gente.
Pero lo que no entiendo es por qué en los debates donde pueden debatir cuánto dinero tienen, cuánto dinero van a destinar acá, cuánto dinero van a destinar allá, si va a ser su prioridad la educación, con cuánto del PIB van a meterle ahí, cuánto le van a meter a… ¿Por qué no están discutiendo eso? Eso a mí me diría muchísimo más dónde van a poner el dinero que sus buenos deseos y que hagan un diagnóstico de la solución de los problemas. Pues sí, el diagnóstico lo tenemos. ¿Cómo le van a hacer frente? Ok, pueden ser atractivas sus propuestas, pero si no le metes dinero, entonces no va a pasar nada, ¿no? Es como el Instituto de las Mujeres, le bajan el presupuesto cada año, pero es una prioridad la equidad de género. Pues no es. O sea, no es porque no le suben, no le aumentan. No es una prioridad la educación porque no le aumentan. Le aumentan al ejército, le aumentan a la policía y dicen que al sistema de procuración de justicia, y pues no, tampoco, porque es un desastre en el sistema de justicia. Bueno, no hay justicia y no hay seguridad. Entonces, si empezaran a decirme cuánto van a poner en dónde, yo creo que ahí podría tener más idea, pero mientras son especulaciones y es como un volado a ver quién realmente cumple lo que dice que va a hacer, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. A mí lo que se me hace el verdadero peligro para México es la Ley de Seguridad Interior. Ese sí es un verdadero peligro, ¿no? Esa discrecionalidad con la que puede contar el ejército o el ejecutivo para decir qué manifestación es violenta y qué no, y si les mando la fuerza, o sea, no sé, creo que está delicada la situación en México y bueno, uno de los temas sensibles y dramáticos son de la migración. Y si queremos resolver los problemas, así como el narcotráfico, así como la migración, es que tenemos que resolver el problema de fondo. Y no se resuelve así, se resuelve con pistolas y con ejércitos y con personas de Border Patrol, de Guardia Nacional, de como le llamen, porque hay un lobbying muy efectivo y muy rico de armas en Estados Unidos. Y ellos quieren vender sus armas y tienen que defender. Y bueno, ahorita pues ya estamos con estos, ¿no?, superarmadas, crimen organizado, pues ya necesitan armas, ¿no?, obviamente. Pero ese creo que es el fondo del asunto. Nosotros aquí ponemos a los muertos, ¿no?, una guerra de ellos. Es una guerra de ellos. Ellos no quieren las drogas, pues entonces que no la consuman, ¿no? De todas formas, mientras haya quien las consuma, México se las va a seguir mandando. Y mientras haya trabajo para los migrantes, les van a seguir llegando. Aunque cada vez se precariza mucho más la vida de estos migrantes allá. Ya no van al Dorado como antes. Antes sí, en 2 años ya estaban viviendo en una casita, ya estaban, ¿no?, como estables, ya habían pagado sus deudas, ya podían mandarle un dinerito a su familia. Hoy en día viven en unas condiciones pero horribles, y también pues hay empresarios, ¿no?, que se aprovechan de esta situación y entonces como a mucha gente le conviene, ¿no?, que esto se mantenga así y no, en vez de poner más Guardia Nacional, ¿no?, ¿por qué no maestros bien capacitados? O sea, ¿no?, o no sé, voluntarios, pagarles para, no sé, ¿no? Hay muchas otras soluciones, pero pues se ha apostado por esta y que es la más violenta y la que pues nos tiene como estamos, con 250,000 de desaparecidos, ¿no?, en México. En ese sentido, mencionabas al principio de la plática el tema del crecimiento estabilizador versus un modelo económico neoliberal. Al único que he escuchado hablar del crecimiento estabilizador ha sido a López Obrador. Sí. ¿Realmente crees que esto es viable? No, bueno, es que yo doy la materia de política de la política mexicana contemporánea y hoy justamente expusieron sobre las propuestas de los candidatos y habló y pusieron ahí lo del desarrollo estabilizador. Fue una época muy buena en México del milagro mexicano, donde crecíamos alrededor del 6% anual durante 20, 30 años casi, ¿no? Entonces, el punto es este modelo de desarrollo, o sea, de fortalecer el mercado interno, ¿no?
Y luego es que cuando uno habla así, parece Trump, ¿no? Parece que estoy hablando como Trump, pero no es el cierre de las fronteras así nomás, yo soy ecologista también, entonces para mí la lógica es, no necesitamos tanto libre comercio, la verdad, digo, crean muchos empleos y todo, sí, ok, pero porque optamos por ese modelo. Y ahora ya estamos ahí, ahora claro, si cierran las empresas, sí, obvio que se va a quedar mucha gente sin empleo y no es lo mejor, ¿no? Pero en el fondo creo que sí habría que cambiar un modelo y era lo que les decía a mis alumnos, pónganle desarrollo estabilizador, pónganle mercado hacia adentro, no, yo no planteo, o ellos espero que no planteen un regreso a los años 30, porque pues no se puede, estamos en una economía globalizada, etcétera, pero sí creo que debe de haber algunas alternativas económicas que fortalezcan y que nos hagan soberanos alimentariamente, que eso, la verdad, es algo necesario. No podemos seguir importando el 80% del maíz de Estados Unidos. Estados Unidos entra en crisis y nosotros nos morimos de hambre. Le entra una plaga y ¿quién nos va a vender el maíz? O sea, es como por lógica. Ahora, que él tenga esa bandera, digo, pues yo no soy pejista ni anayista ni nada, pero eso es a mí lo que me gustaría ver, ¿no? Como un cambio en el modelo económico. No me parece que sea, porque todavía habla del petróleo. No, un candidato de izquierda progresista tendría que estar hablando de las energías renovables, de la eficiencia energética, tendría que estar hablando de la soberanía alimentaria, pero de qué manera vas a llegar y sustituir, es poco a poco, es una transición, es lento, etcétera, tienes que empoderar a los campesinos aquí, lo que se sacrificó fue el campo con estas políticas, ¿no? Y entonces, pues ahora, ¿qué les queda, no? A los de Guerrero, sembrar amapola, ahora ya ni se las compran, ¿no? Porque está el fentanyl o quién sabe qué, entonces, creo que sí hay que cambiar el modelo económico, o sea, sí, a mí me parece que el modelo neoliberal le ha traído mucho daño al mundo y particularmente al medio ambiente, particularmente ese. Y ya. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Mainzú. Pues quedan muchas preguntas en el tintero, se empiezan a generar, que es lo que realmente me parece interesante de este proyecto. Y me gustaría, bueno, nada más dos cosas prácticas. El próximo sábado, siendo 5 de mayo, pues no va a haber proyección de película porque no van a poder ni llegar al Museo Amparo. Y el próximo jueves, que teníamos también conferencia, la movimos porque es 10 de mayo, Día de las Madres, y creemos que como los mexicanos no tenemos madre, entonces va a ser difícil que la gente llegue a la conferencia. Sin embargo, el 12 pasaremos la película Traffic de Steven Soderbergh del año 2000 y con eso daremos inicio al ciclo de películas. Es a las 5 de la tarde el sábado y iniciaremos un ciclo de películas que pasarán todos los sábados a partir de este día 12, para empezar también como a dar un ping-pong entre una cosa y otra. Y por último, voy a leer un texto que estamos leyendo al final de cada una de las conferencias, que es un texto que está circulando para todos aquellos que los quieran leer en eventos públicos. Semana 2 de Forasteros. Hoy, 1008 días del caso de las 5 de Narvarte, de los y las 5 de Narvarte, 44 meses de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, pocas semanas de la desaparición de 3 estudiantes en Guadalajara, casi un año del feminicidio de Lesbi, un día más en el que se están matando y desapareciendo amigos, amigas, colegas, vecinos, familiares, desconocidos, personas. Nos toca nombrarlos de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa amorfa y aplastante en el corazón y la mente. Nombrémoslos a cada uno, no para dividir ni jerarquizar tragedias, sino para no universalizarlas y porque no es normal y no podemos transformarnos en cifras. Somos todos y todas y cada uno de ellos es. Hoy nombramos a 3 de los estudiantes asesinados de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. 1, Abel García Hernández. 2, Abelardo Vázquez Penitén. 3, Adán Abraham de la Cruz. Muchas gracias y nos vemos aquí
si quieren el sábado 12 y si no, el siguiente jueves. Muchísimas gracias.